Ayer la responsable de la seguridad en el país dijo que han bajado los homicidios, pero que los feminicidios durante el mes de junio aumentaron. Y sí hemos visto una violencia extrema en contra de las mujeres. Por lo menos en estos últimos días hemos sabido de 3 agresiones muy, muy violentas. Y de enero a junio de 2022 se, se nota un aumento en los homicidios, pero aún más en los feminicidios. Porcentualmente, no en números reales, pero en porcentaje han aumentado. Pues si esto está sucediendo, el feminicidio, fíjense, durante el mes de junio fueron 89, que es muchísimo, y durante el mes de mayo 84. Y si vamos revisando, se ve que se incrementa esa cifra. Pero lo que no vemos es que haya acciones para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede? ¿Qué elemento está haciendo que las agresiones hacia las mujeres aumenten cada día y sean más violentas y más dolorosas? Yo no veo que haya un estudio al respecto, porque se podría hacer, ¿no, Dora? Claro que se podría hacer con base a las denuncias, a toda la información que el gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto en México en general se va teniendo conforme llega la información, edad, estado civil, forma de muerte violenta, todo esto claro que se podría hacer y no dudo que por ahí se esté haciendo, Adela, pero no hay la información, no Bueno, es tan dicen que fácil. están trabajando de manera preventiva y también en las sanciones a los feminicidas, pero esto cuando los atrapan. Hay que recordar que este delito ya está tipificado en los 32 estados a partir del 2020. Antes no estaba señalado como feminicidio este delito y es muy difícil hacer los comparativos por esa situación con años anteriores. Pero a partir de que se empezó a tipificar el delito de feminicidio, entonces sí ya queda registrado el incremento en los mismos. Pero es que no se investigan las causas, sí se tipificó y qué. Ya, lo castigan como feminicidio, se le dan más años de pena, Uh-huh. pero se deben analizar las causas, Claro que en sí. qué coinciden esos homicidios, El ¿no? perfil del homicida de la mujer que comete feminicidio. El perfil. ¿Qué hay? ¿Cuáles son sus características de personalidad, rango de edad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, relación con la oxisa? Porque una cosa es el feminicida cercano, otra cosa es el feminicida accidental y otra cosa es el feminicida serial. Todo eso se tendría que hacer una investigación de fondo. Creo que el antecedente más importante que existe en este país son las muertas de Juárez, pero estuvo tan manoseado todo eso, hubo tantos fiscales, hubo tantas denuncias, tantas hipótesis que nunca se llegó a nada. Sin embargo, la estadística sería importante en ese sentido. No tanto el perfil del homicida, porque no se tuvo nunca una conclusión, No. sino el perfil de las muertas. Hay que recordar que eran de una zona industrial, de Maquila. Las mujeres acá que han surgido en esta nueva pandemia de feminicidas, ¿qué estatus tienen? ¿Qué rango de edad? ¿Qué nivel de estudios? ¿Por qué se ven expuestas? ¿Qué medio de transporte o en qué trayecto fueron asaltadas, violentadas y asesinadas? Y todo eso, pues, ¿qué necesitas? Investigadores, sociólogos, psicólogos, forenses. Y en este país es muy difícil que se le dé seguimiento a una investigación longitudinal que abarque desde los primeros casos hasta los actuales y que se le dé un seguimiento en paralelo a los homicidas. Es muy difícil.
Sí, y es que aquí hay una terrible cultura antifemenina que la vemos desde los dichos del presidente hasta el comportamiento en familia, en familias aparentemente estables. Sigue habiendo una gran dificultad para que la mujer estudie, para que la mujer se emancipe cuando llega a la edad de adulta. Todo este tipo de problemas es lo que llevan al asesinato de la mujer cuando viola, traspasa esos límites mentales que tienen los hombres. Pues ojalá alguien pusiera atención en eso. Ya tenemos demasiada violencia. Este sexenio, los que estudian esa situación, este primer semestre son las cifras más altas que tenemos en crímenes, en atentados. El primer semestre de 2022 registra 183,789 víctimas en delitos del fuero común. Es una cantidad tremenda. Y desgraciadamente vemos las cifras y todos los días nos presentan cuántos muertos hubo, cuántos asaltos. Nos las pueden seguir presentando por el resto del sexenio, pero lo que queremos saber es qué se está haciendo para detener toda esa violencia. No, eso nunca lo vas a saber porque no hay grandes indicadores de que se esté haciendo algo. En el discurso sí. No, el discurso es una chulada. Recuerda que el arma más poderosa es la lengua. Con esa construyes un mundo ideal y con esa destruyes a una persona. Y aquí nos han vendido el discurso del mundo ideal. No vamos a saber qué se está haciendo. A mí los números fríos que dijo ayer la señora responsable de seguridad, no recuerdo su nombre. Gisela. Sí, bien bonitos. Sí, tanto. Y a mí que no me digan eso. A mí que los casos más relevantes me digan quién la mató, por qué la mató, qué tipo de sentencia se le va a dar, si lo detuvieron o no. Bueno, hablo de los detenidos básicamente, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Héctor Suárez, bienvenido. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como seres humanos? Es increíble la forma en que se ha normalizado la violencia y en la que se ha perdido el respeto por la vida. Increíble. Y no hablo de hace 50 años, de hace 100 años. Hablo del día a día. Todos los días se pierde algo. Y en la frase de que somos más los buenos que los malos tampoco sirve ya. Porque el pueblo bueno también se ha transformado. Ante la impunidad y la falta de aplicación de leyes por parte de los representantes de la justicia. Porque en muchos momentos son los mismos representantes de la justicia los que provocan este tipo de violencia y que amparan a la delincuencia o forman parte de la delincuencia. ¿Para dónde te haces? Marta López, los feminicidios no son cuestión de estudios ni la violencia. Estoy segura que es cuestión de no poner límites a la generación de hoy. Y sí, se ha perdido el respeto. En muchos sentidos. Ni a la de ayer, porque los feminicidios siempre han estado. Claro. La mujer siempre ha sido considerada un ser inferior, propiedad del hombre, y cuidado con aquella que intente destacar o valerse por sí misma. Está inmediatamente enfureciendo a alguien en su entorno. Y ahí ese alguien pasa a los hechos y ocurren el feminicidio específicamente. La matan por ser mujer. Ahora, la autoridad no tiene idea de lo que dice, porque dice, han bajado los homicidios, pero han aumentado los feminicidios. Los feminicidios son homicidios. Es que no es otra cosa, ¿no? Es un agravante del homicidio, pero no deja de ser homicidio.
pero no tienen idea, es que no tienen idea de lo que dicen, de lo que hablan. Así, día con día, uno descubre eso. Y yo no sé para qué te enredan con tantas cifras. Pues sí, no, es que quieren demostrar que gracias a la política de abrazos y besos con los criminales se está combatiendo a la delincuencia, está disminuyendo la delincuencia. Y no es cierto. Donde ha habido avances es porque se ha abandonado esa política. Esa política que propone el presidente es lo peor que le ha ocurrido a México en los últimos años. Lo peor, así. Es peor aún que su acoso a los científicos. Es una cosa terrible. Y solamente se logra combatir a la criminalidad donde se les enfrenta con la ley. Entonces, es por eso manipulan cifras para que vean, miren cómo está bajando la criminalidad. No está bajando, baja circunstancialmente en algunas zonas donde hay buenos jefes de policía. Es que las cifras te las presentan de tal manera que la verdad no sabes a qué se están refiriendo. Sí. Porque hacen una separación entre homicidios. Y como tienen gente que les cree lo que digan, pues con eso se sienten satisfechos. Pero eso es lo peor que le ha pasado a México. Pero yo creo que la mayoría somos los que nos damos cuenta que nos están mareando con las cifras. Mario Díaz. Dora, ¿qué tiene que ver el nivel de estudios en los feminicidios? Pues yo creo que es un rango muy importante, tanto en la víctima como en el victimario. Claro que sí importa el nivel de estudios, el nivel de preparación, el tipo de actividad. Dependiendo del nivel de estudios, va a ser el medio en donde se desarrolla, el medio en donde genera dinero, el medio en donde escucha, el medio en donde se humaniza, se socializa. Claro que no es una regla. Habrá quien sí y habrá quien no. Pero de que es importante tener el dato como parte de la investigación, su nivel de escolaridad, sí es importante. Ahí están todos los diseños de investigación, en donde es una de las variables de la población dignas a considerar. Y es que lo que varía es la causa del feminicidio. O sea, la educación causa que se mate a la mujer por causas distintas en una persona o un grupo educado que en un grupo de muy mala educación. Las razones por las que las matan son distintas, pero las matan por ser mujeres. Las matan por ser mujeres, sí. Y finalmente el resultado es las matan. Sí. Tengan doctorado, sí, o sean analfaburros, las matan. ¿Por qué? Porque la mujer le pidió divorciarse y ya no lo aguanta. Son ricos y educados los dos. Bueno, consigue la forma que la maten. Y el otro, pues porque no le dio para lo que quería o no le cocinó lo que quería. Cosas. Le reclamó por llegar borracho. Sí, ¿ya? Eso. Uh-huh. La mata. ¿Y los feminicidios se dan más en casa? ¿Tendrán esa estadística? ¿Más en la calle, más en casa? ¿Cuál es el número? ¿Cómo te refieres a que el feminicidio está realizado por un familiar? Sí, a manos de, como decía el ingeniero, de su pareja, de su esposo. Sí, es el más frecuente. Y Dora, ¿cómo te das cuenta cuando la violencia intrafamiliar llega a ese punto y que corre riesgo la vida de una mujer? Cuando la mata. Cuando la mata. Yo creo que hay signos y síntomas. Que la mujer se haga la de que no te veo y no existe es otra cosa. Y generalmente el pretexto es por mis hijos. No es cierto. Por los hijos uno no se deja matar. Ese es un principio de vida y de sobrevivencia. Y si lo vas a hacer por tus hijos, vive. No te dejes matar. Sí hay signos y síntomas. El maltrato comienza desde las primeras etapas de la relación. Un empujón,
un manazo, un jaloncito de pelo, un pellizco continuo, el rechazar la comida hasta llegar al punto de arrojársela en el rostro, la forma de hablar. Cuando va salpicada de groserías, de malas razones, de descalificación de la mujer como tal, eso ya es un signo de alerta. No siempre cuando estás enojado vas a hablar de una manera espantosa, y hay hombres que se dirigen a su mujer, a sus hijas, ¿me están oyendo? A sus hijas les hablan de una manera espantosa, las insultan, las ofenden, desde chiquitas. No te hablo del adolescente, no. La niña está llorando, la bebé está llorando y sueltan. Esas son señales importantes. Si el hombre de repente tiene cambios drásticos en la conducta, porque llega alcoholizado, porque no huele a alcohol, pero llega mal, hay que prender las alarmas. La forma en que tocan a los niños, la forma en que tocan a la esposa. Todo esto pues, son indicadores. Pero repito, a veces la mujer en esa zona de confort, entre comillas, y ese deseo de no quitarle el padre a mis hijos, se hace tonta y permite cualquier cantidad de abusos.